¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Senegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Es un placer compartir este programa con ustedes. Queremos darles las gracias a todos por estar con nosotros, estar acompañándonos, estar en este programa que realizamos con mucho cariño para ustedes. Y les doy la bienvenida a su programa Goza, la transformación, que cada miércoles se transmite a las 5:30 de la tarde. Por favor, no olviden darnos un clic, compartir el programa. Es un tema muy interesante y queremos darle la bienvenida a Arlene. Muchas gracias por estar con nosotros. Arlene, te mandamos un saludo desde cabina. A David y a un nuevo integrante, Carlitos, gracias por estar con nosotros nuevamente para apoyarnos para que este programa llegue en buena señal con todos ustedes. Muchas gracias, Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta, querido público, estamos aquí ya de vuelta con un año más, un año con grandes expectativas, un año donde vamos a crecer todos juntos, donde vamos a prevenir todos juntos, y es un gusto para mí recibirlo aquí en cabina. Oye, ¿sabes qué? Se nos pasó el corazón que tú les mandas siempre a Control. Aquí está el corazoncito Control para ustedes. Para Arlene, para David y para Carlos. Aquí está, los amamos. Bienvenidos, Gracias. Gracias. Marta Elsa, qué gusto estar compartiendo contigo la mesa. ¿Cómo has estado? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, querido público. Les mandamos un fuerte abrazo y les damos la bienvenida a su programa Goza la Transformación a través de Radio Núcleo 180. Recuerde, es un programa en vivo. Así es. Y ahora, hoy no va a poder estar con nosotros Estelita. Estelita, te mandamos un saludo donde estés. Hasta Hidalgo. Recibe un abrazo y un saludo muy fraternal que te enviamos desde aquí hasta allá. Y ahora la que nos va a dar esa gotita de sabiduría, la que nos va a dar esta nueva información, es Marta Elsa. Te escuchamos. ¿Qué nos vas a compartir hoy, Martita? Pues es un peso muy grande el que me deja Estelita, déjame te digo, porque ella tiene una chispa maravillosa. Pero bueno. Pero tú también tienes lo tuyito para darnos este tipo de información. Ok, gracias. Es una cápsula informativa.
es sobre la memoria de los sentidos. Dice, cuando el cuerpo recuerda. Se me hizo muy interesante porque dice que la memoria no habita únicamente en la mente, también vive en el cuerpo. Cada aroma, cada textura, cada melodía y cada sabor posee el poder misterioso de despertar recuerdos que parecían olvidados. Los sentidos, más que simples receptores de información, actúan como portales hacia experiencias pasadas. Esta capacidad sensorial de evocar memorias demuestra que la vida se escribe no solo en pensamientos racionales, sino también en las sensaciones que nos han marcado. Y esto es verdad. Fíjese, vamos a empezar con el olfato. Dice, es quizás el sentido más íntimamente ligado a la memoria. Bueno, ¿por qué? Porque el percibir el aroma de un perfume puede transportarnos hasta la infancia, a veces hasta la etapa más temprana de la infancia. Y bueno, con una sorprendente claridad podemos recordar porque esto nos evoca un recuerdo. ¿Qué puede ser? A lo mejor el aroma de la ropa de la abuela, el olor de una casa antigua o la fragancia de un jardín después de la lluvia. Esto se debe a que las zonas del cerebro que procesan los olores están conectadas directamente con el área emocional. Así, un aroma no solo se registra como información, sino como un sentimiento, convirtiéndose en un recuerdo que se activa sin aviso. ¿Qué otro sentido? El gusto. Por su parte, guarda memorias afectivas muy profundas. Un platillo puede revivir momentos familiares, celebraciones o incluso personas que ya no están. Los sabores acompañan rituales cotidianos, la comida de casa, el dulce favorito de la niñez o el café que anuncia el comienzo de cada día. Cuando volvemos a probarlos después de mucho tiempo, las emociones regresan con fuerza, como si el tiempo se deshiciera por un instante. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ha habido ocasiones en que yo puedo empezar a sentir en mi boca el sabor, por ejemplo, de un mango. Ahorita que todavía no es temporada, luego yo siento así el sabor de un mango y empiezo, se me antojó un mango, quiero un mango. Es algo muy raro y muy extraño que me pasa, pero yo digo, bueno, que si no es temporada, ¿por qué se me antoja? Pero bueno, también está relacionada con otras situaciones. Dicen que nuestro cuerpo es tan inteligente que las vitaminas, minerales que posee esa fruta, esa verdura, el cuerpo nos está anunciando que necesitamos consumir ese alimento porque ese alimento tiene esas vitaminas, esos minerales, esos nutrientes que está necesitando nuestro cuerpo. Entonces, fíjese cuánta maravillosa maquinaria tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo. La otra parte, el otro sentido es la audición. También es un canal poderoso para la memoria. Una canción puede abrir la puerta a recuerdos completos, lugares, conversaciones, amores o pérdidas. La música tiene la capacidad de acompañar la historia personal de cada individuo, convirtiéndose en la banda sonora de la vida. Por eso, al escuchar ciertas melodías, no solo recordamos, sino que volvemos a sentir lo que vivimos. El día de ayer estaba viendo un famoso reel de unas personas de la tercera edad que estaban sentadas haciendo ejercicios y al escuchar una melodía que escuchaba yo en tiempos que estaba yo en la secundaria, me hizo recordar esa etapa de mi vida. Y hasta les dije de broma a mis hijos,
con esa música sí voy a hacer ejercicio. Otro sentido es el tacto. En él se registra la memoria del contacto humano, la calidez de una mano, la textura de un objeto querido, la suavidad de una tela que nos acompañó en otro momento. Cada experiencia táctil puede quedar grabada como un signo emocional, capaz de reconstruir el pasado cuando lo volvemos a tocar. De ahí que también yo hace tiempo me sorprendí de que una ocasión mi hija me pidió que le cuidara a mi nieto y me dice, te dejo este suéter, un suéter de ella, te dejo este suéter, cuando empiece a llorar, envuélvelo con él y se va a tranquilizar. Y así, pues sí, porque estaba impregnado el aroma de la mamá. El otro sentido es la vista. Aunque muchas veces considerada como el sentido dominante, guarda recuerdos a través de imágenes que se convierten en símbolos. Un paisaje, un color o una fotografía puede despertar emociones intensas. Sin embargo, a diferencia de otros sentidos, lo visual suele acompañarse de una interpretación más racional, aunque igualmente poderosa. La memoria sensorial no solo evoca el pasado, también influye en la conducta presente. Los sentidos determinan preferencias, rechazos y vínculos emocionales sin que siempre seamos conscientes de ello. Así los recuerdos sensoriales moldean nuestra identidad y forman parte de la manera en que habitamos este mundo. A mí se me hizo muy interesante. Sí, creo que sí, Martita. ¿Vas a seguir comentando? No. Porque yo te iba a decir, sí es cierto, esto de la memoria es tremendo. Tú decías que hace poco de la música, pues yo me voy más atrás, público. En casa siempre se usaba una marca de jabón que es verde y empieza con P. Hoy en día yo lo huelo y me recuerda mi infancia cuando tendría como 5 o 6 años, Marta. Y recuerdo muchas escenas familiares. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, esto sabe al sazón de la abuela, los frijolitos, porque son recuerdos que tenemos ya grabados en la mente y yo digo que también en el recuerdo del corazón. Así es. Porque eso nos hace evocar una sonrisa o incluso hay momentos así como tristones, ¿no? Que también hay cierta música, y lo sabemos también que la música te lleva a momentos difíciles, a momentos nostálgicos. A mí me lleva mucho, ¿sabes qué? Los villancicos del mes que acabamos de pasar. ¡Wow! Cómo me gusta, me deleita los recuerdos de la infancia de mis hijos. Y mis hijos ya son cuarentones, entonces, No los delates. Sí, ¿verdad? Porque me delató sola, los tuve muy chiquita. Sí, pero sí, Martita, gracias por la información que nos das, es muy interesante y no sé ustedes, público, pero si recuerdan algún aroma, algún sabor que les dio un momento agradable, disfrútenlo. Si les dio un momento difícil, recuérdenlo y arranquen la enseñanza que les dio ese momento. ¿Usted qué opina, licenciada? Pues que siempre tenemos en nuestra mente un recuerdo que cuando nos vamos a sentar a comer, hace ratito que comíamos Chivis y yo juntas, recordábamos algunos de esos platillos, por ejemplo, para mí los hígados encebollados, wow. Sé que no a mucha gente le gusta, pero a mí es un recuerdo de parte de mamá con sus papitas, como decía Chivis, su salsa verde, ricos recuerdos que tenemos en la mente de un gusto. No se diga de alguna actividad, de algún juego, de algo que leíamos. Yo les digo a todos mis alumnos, soy de papel, necesito tener el libro en físico, necesito estar escribiendo, necesito tener muchas cosas que para mí son básicas para esta vida. Y bueno, pues mi generación es totalmente diferente. Me cuesta comprender a veces a los jóvenes en esas situaciones. Pero como dice Martita y todo lo que leyó,
es algo, todo lo que nos compartió es algo muy importante, Chivis. Sí, ahorita que estás comentando lo del libro, nosotros necesitamos el libro físico Sí. porque, para empezar, si lo estamos leyendo en la pantalla, así como que hasta el cuello lo ponemos en diferente postura, Sí. y si, ay, leí esto y te quieres regresar, tienes que, con la maquinita ahí, regresarte, Sí. no puedes subrayar. En cambio, Marcar. un libro físico nos permite regresarnos, adelantar, subrayar, Sí. yo Hacer creo que, anotaciones. hacer anotaciones Puedes- a los lados. Sí, porque dependiendo de la forma en que tú tengas para aprender, Ujú. pero que nosotros somos a la antigüita, creo que somos más visuales y Visuales. auditivos Sí. que las generaciones de ahora. Luego a veces tú quieres hacer algo ahí, esta no es de, Sí. de Sí. plaza. Sí. Definitivamente, Martita, pero también es interesante aprender esto que nos cuesta trabajo, no sé tú, pero a mí sí me cuesta Sí. trabajo. Sí, Sí. definitivo, sí. Ok, después de esta plática tan amena que nos acaba de compartir Marta Elsa, vamos a entrar al programa del día de hoy. Yo nada más les puedo decir que es la continuación de algo que ya estábamos hablando, que nos interesa mucho a las mujeres, que es importante que las chicas, que las jóvenes se enteren para que estén al alba, que sepamos detectar, que sepamos ver, que dar continuidad, estar alerta, y que también los varones es importante que escuchen esto para que no digan, ay, se está haciendo, ay, otra vez empieza con sus cosas. No, son situaciones muy importantes femeninas. ¿Cómo ve usted? Sí, quiero decirles que nuevamente está con nosotros la doctora María Fernanda Hernández Torres. Usted ya la conoce, usted sabe que hemos tenido ya varias veces aquí esa gran bendición de tenerla y que ella nos pueda compartir de infinidad de cosas. Así es de que allá en casita, hoy vamos a hablar de salud femenina, dándole seguimiento a lo que teníamos ya iniciado el año pasado con toda la prevención que necesitamos en salud de la mujer. Y en la mujer hay muchos temas tan amplios y que yo cuando doy alguna plática de sexualidad me encuentro con mucha gente que no tiene conocimiento de los órganos sexuales. Imagínate cuando una mujer está pasando por situaciones difíciles y que no sabemos qué nos pasa. ¿Por qué tenemos problemas a la hora de la menstruación? ¿Por qué nos duele? ¿Qué pasa cuando nos dice el médico, es que tiene usted quistes? Pues vamos a darle la bienvenida, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios, y otra vez doy gracias a él por una nueva oportunidad de poder estar aquí y poder hablar pues un poquito acerca de salud y pues más que nada poder ser preventivos para que pues si en algún momento hay algún dato importante podemos aclararlo con mucho gusto. Doc, antes de entrar en materia, me gustaría preguntarle, ¿qué es un quiste? Es bien normal decir, es que tiene quistes, es que tuve quistes. Sí, pero ¿qué es un quiste en sí? ¿Hay niveles de complejidad? ¿Qué pasa con esta situación de un quiste? Ok, en la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de problemas a nivel femenino y en esta ocasión pues le vamos a dar continuidad a esos problemas. Vamos a empezar a abarcar un tema muy importante que prácticamente son quistes en los ovarios o mejor conocido como síndrome de ovario poliquístico, que actualmente ya en México es muy común esta patología. Vamos a tener un poquito de imaginación o ustedes ahí en su celular pueden buscar aparato reproductor femenino para que les salga una imagen de lo que es. Si nosotros somos aquí ya un poquito más detallados, vamos a tener el útero, que el útero está en la parte central, en la parte baja, que prácticamente es la zona pélvica en las mujeres. Y acá al lado va a salir como una trompita que se llama trompa de falopio. Y de ahí la trompa va a agarrar algo que se llama ovario. Entonces los ovarios
cada mes van a secretar un óvulo o folículo ovárico, que es con lo que nosotros pues sabemos que somos fértiles. En algún momento, por diferentes causas, puede haber como alguna disrupción en esa parte y los quistes se van a formar porque son folículos ováricos que ya no maduraron, es decir, que ya no salieron de ahí y entonces se van a quedar enfrascados. Y el quedarse prácticamente guardados ahí en el óvulo, entonces va a generar muchos quistes. Cuando nosotros tenemos esos datos de quistes, empiezan a dar muchos signos y síntomas. Y entonces es cuando las personas ya acuden con nosotros a consulta para poder investigar de esa parte. Pero es poco, porque en algunas ocasiones, como no sabemos bien qué es un ciclo menstrual, cuánto tiempo dura, qué características debe de tener, pues en algún momento no se nos aclaran ciertas dudas y creemos que nuestro ciclo es normal y no el de todas es así. Eso lo estuvimos hablando en la clase pasada. Y de ahí ya pasaríamos, Chivis, doctora, directamente al ovario. ¿Cuántos ovarios tenemos? 2. Ajá, 2 ovarios y bueno, los ovarios también tienen sus asegúnes. Ajá, ¿qué es un poliquístico, un ovario poliquístico? Bueno, entonces ya un ovario de manera normal tiene que soltar cada mes algo que se llama folículo ovárico, que es la célula progenitora de nosotros. Hagan de cuenta que como que lo expulsa, tiene que viajar por la trompa y si en ese camino se encuentra un esperma, pues lo fecunda y viene un embarazo. Si no, pues entonces simplemente se desecha y al siguiente mes va a volver a pasar lo mismo. Entonces, en pocas palabras, un ovario que tiene quistes es un ovario que no maduró de manera correcta, que en lugar de soltar las células se las está quedando almacenadas y eso está llevando a un crecimiento, digámoslo como pequeñas bolitas que están ahí presentes y que no deberían de estar. Qué interesante. Doc, y entonces, ¿cómo podemos determinar como mujeres de la vida diaria esta situación y ustedes cómo lo diagnostican? Ok, un factor como que debemos de detectar que no está bien en relación a nuestro ciclo menstrual, pues para empezar hay que llevar un calendario para que nosotros empecemos a registrar prácticamente desde qué edad empezamos a menstruar. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Recuerden que en algún momento les he comentado que el tener ciclos menstruales antes de los 10 años de edad no es sano. Entonces, esa sería la primera parte, poner atención a qué edad empezamos a menstruar. En segundo lugar, con qué características empezó a suceder. Cuando una mujer empieza su ciclo menstrual o su primer ciclo que se le llama menarca, pueden pasar desde 3 hasta 6 meses para que ese ciclo menstrual se regule y es completamente normal. Pero ya prácticamente cuando una pacientita ya tiene un año menstruando o nuestra paciente ya tiene más de 15 años, debemos prácticamente estar teniendo ciclos regulares completamente normales. ¿Qué quiere decir? Que cada 28 a 30 días se debe de presentar ese ciclo menstrual y la duración del ciclo debe de ser de 3 a 5 días, es lo normal. Podemos llegar a tener ciclos que duren menos de 3 días menos o incluso ciclos que duren desde hasta 3 días más. Es decir, un ciclo corto va a durar 3 días y un ciclo largo puede llegar a generar hasta 7 días de sangrado menstrual y eso se va a considerar normal. Dentro de la normalidad igual debe de haber una cantidad de sangre que debe de ser normal, es decir, no debo de estar sangrando constantemente, ni que cada rato me tenga que cambiar la toalla o decir, ay, es que yo mejor uso las toallas nocturnas todo el día porque la cantidad de sangrado es mucha. Entonces ese es otro dato. Y otro dato, pues que mi ciclo menstrual sí va a doler, pero yo puedo continuar con mis actividades. Incluso a lo mejor si tomo un analgésico, si yo ya tengo una rutina en relación a una actividad deportiva, eso me ayuda a sobrellevar el ciclo. Entonces, todo lo que no sería normal es que esto se empieza a detectar con ciclos anormales
irregulares. Por lo regular son pacientes que no tienen sangrados menstruales o que tienen ciclos muy irregulares. Es decir, hay pacientes que dicen, no, yo puedo pasar hasta 3, hasta 6 meses sin menstruar y de repente se presenta y otra vez escasea mucho y se alarga, ¿no? Entonces, un ciclo menstrual que es irregular, que el sangrado cuando ya lo tienen llega a ser abundante, que llega a ser doloroso, que interfiere con sus actividades diarias e incluso eso en relación al ciclo menstrual. Va a ser el primer dato a tomar en cuenta para considerar que algo no está funcionando bien en nosotras y que entonces necesitamos una valoración médica. Pero no nada más vamos a tener datos en relación al ciclo menstrual, sino también algunos otros que ahorita los comento. Wow, entonces, podríamos decir, doctora, entonces esas chicas y mujeres ya maduritas que dicen, es que yo sangro 2, 3 meses y dejo de sangrar 3, 4, 5 meses. Ay, qué bueno, porque no requiero los cuidados necesarios en un ciclo menstrual. No, ojo, nos acaba de decir la doctora que eso no es normal. Tal vez no sea todavía tan alarmante, pero ahí podemos empezar a decir que desde estas características tenemos que ir con un ginecólogo. Ajá, o esos sangrados abundantes con coágulos, que ya es demasiado y que por eso a veces dicen, no, pues mejor uso una toalla más grande, ¿no? Todo esto, chicas, necesitamos ir a consultar por lo menos a un médico general y si no, a un ginecólogo, porque necesitamos tener. Doctora, ¿qué nos dice sobre esto? Sí, exactamente, porque prácticamente debemos de hacer medicina preventiva y no ya empezar a atacar el problema pues cuando ya tenemos complicaciones, porque el ovario poliquístico suele tener muchas complicaciones. Por ejemplo, otros datos importantes en relación a pacientes que cursan con el ovario poliquístico, pues son pacientes que por lo regular tienen problemas de peso. Entonces pueden llegar a decir, ay, me someto a dietas, hago ejercicio o trato de no comer tanto y aún así tengo una cantidad de peso muy, muy excesiva. Son pacientes que por lo regular están cansadas, que tienen falta de energía, incluso ya si somos muy específicos, son pacientes a las que les sale mucho vello. Hay un término médico en medicina que se llama hirsutismo, que significa que hay vello aquí en el área de bigote o en el área de barba y suele ser un vello que es gruesecito. Entonces, esos datos también son importantes a considerar porque a lo mejor no tiene problemas en el ciclo menstrual, pero sí tiene esas características. O son pacientes que llegan a tener como esta voz como muy, muy gruesa y todo eso nos está hablando pues de que algo no está funcionando de manera correcta. Igual en algún momento, si ustedes se ven en el espejo, sobre todo el área de aquí del cuello, la zona axilar, la zona del abdomen o la cuestión de las piernas, pues son pacientes que van a llegar a tener estrías y algo que se le llama acantosis nigricans, que quiere decir que la piel se torna como una raya negrita y eso nos está hablando de un problema metabólico. De hecho, si ustedes tienen ahorita un espejo, deberían de ver, checar si tienen algún dato porque a lo mejor no es un ovario poliquístico, pero sí se está presentando un problema metabólico que podemos empezar a tratar. Y la importancia, Chivis, de empezar a tratar, como dice la doctora, estas situaciones en forma y tiempo. Sí, fíjate que esa iba a ser mi segunda pregunta, Elsie. Tal vez estoy ya yéndome a un punto muy exagerado, pero todas estas características que nos está platicando Doc, si no las cuidamos, si no preveemos la situación y no vamos a un especialista, ¿esto a la larga te puede llevar a que pierdas la matriz muy joven? Sí pudiera llegar a pasar. De hecho, se empieza a diagnosticar porque causa infertilidad. Entonces, las mujeres por lo regular, pues cuando no piensan en tener un bebé, dejan el problema, ¿no? Creyendo que es normal. Ya cuando llega un problema de planificación, pues, y empiezan a detectar que no pueden lograr un embarazo, es cuando vienen a consulta. Y entonces ahí no, pues es que he tenido tantos intentos y no he logrado tener un embarazo, o al contrario, pacientes que tienen ya como antecedentes de aborto espontáneo muy persistente,
nos empezamos la paciente ya va a consulta, la revisamos, la valoramos y se ve que ya tenía un problema de base. Y en algún momento este problema ginecológico y otros sí pudieran llegar al grado en el cual tengan que retirar la matriz es el útero y también las trompas y los ovarios, sobre todo porque en este caso estamos hablando del ovario poliquístico y el problema está como en el huevito, lo voy a decir así, que produce las células que son fértiles en nosotras. Si ese saquito llega a tener múltiples quistes, en algún momento pudiera llegar uno a reventar y causar algo que se llama quiste hemorrágico y es una situación de urgencia. En algún momento se me presentó una paciente así que tenía un dolor severo en la zona pélvica baja, específicamente del lado derecho, y ya ahí al tocarla, al revisarle, le dije, mira, puede ser un quiste que ya está sangrando. Entonces es muy urgente que vayas a urgencias, específicamente a urgencias, porque ahí te van a atender rápido por el dolor que llevas y el sangrado que ya había estado presentando. Se le tomó ahí el ultrasonido, se le valoró y pues la paciente terminó en una situación quirúrgica, entonces le quitaron el ovario de un lado. Te puede quedar el del otro, ¿no? Y con eso pues vas a poder llegar a ser fértil. Pero imagínense que el problema está en los dos y tienen que retirar los dos. Y más si sucede a temprana edad, cuando tú en algún momento querías llegar a tener un bebé o algo, pues ya no se va a poder. Qué tremendo. Sí. Doc, otra pregunta relacionada con esto. ¿Se puede dar este quiste hemorrágico del que nos está hablando? ¿Se puede presentar en un parto? No. ¿Y cómo se complicaría? ¿No? No se puede llegar a presentar en el parto porque ahí nosotros previamente ya mandamos a hacer estudios, se vio que se tenía un problema de base y se empieza a dar el tratamiento. A menos que la paciente tuviera un quiste y que por alguna causa logró tener algún bebé y el quiste hubiera estado ahí presente, se pudiera llegar a presentar, pero la tasa de probabilidad es muy baja. Ah, ok, gracias. Entonces, cuando ya tenemos un ovario poliquístico, entiendo que puede haber un tratamiento farmacológico o no farmacológico. Claro, ya que tenemos detectado aquí el quiste, primero va a ser la cuestión de cómo detectarlo. Uh-huh. En relación a cómo detectarlo, pues la paciente viene con nosotros, nos refiere ciertos signos y síntomas, principalmente la cuestión del agotamiento, la falta de energía, y el dato principal siempre va a ser la cuestión de los ciclos menstruales irregulares o dolor persistente en la parte pélvica baja. Entonces nosotros mandamos a hacer ciertas pruebas médicas a nivel de sangre y algunos estudios de imagen. El estudio de imagen para poder diagnosticarlo pues es un ultrasonido. En pacientes que el ultrasonido es endovaginal y en otro grupo de personas, de pacientes, es pélvico. Ya que se tiene la imagen, el ultrasonido nos va a detallar cómo están los ovarios, si llegara a presentar quistes, cuántos son o aproximadamente cuántos son y qué tamaño tienen. Entonces, eso y las pruebas de laboratorio como un perfil general, una biometría hemática, una química sanguínea, su hemoglobina glicosilada, porque por lo regular son pacientes que cursan con resistencia a la insulina, y en algún otro grupo de pacientes que lo requiera, a lo mejor niveles de cortisol, insulina basal o hasta un perfil hormonal, porque prácticamente esto va relacionado por un desequilibrio hormonal, se hace el diagnóstico. Entonces, ya teniendo el diagnóstico, ahora sí nosotros le podemos decir a la paciente, el tratamiento se va a dividir de esta manera y siempre tiene que haber cambios de hábitos en relación a la dieta, porque por lo regular son pacientes que tienen sobrepeso. Entonces, lo primero y lo principal va a ser que la paciente logre bajar de peso. Para eso, pues, va a empezar a hacer una actividad deportiva. Una dieta balanceada, siempre evitando la mayor cantidad de azúcares que se pueda y de carbohidratos. Y ya también podemos instaurar un tratamiento farmacológico, que hay 2 medicamentos que hasta la fecha funcionan bastante bien. Y uno de esos medicamentos se usa para tratar pacientes que tienen diabetes, pero no es como que el medicamento
vaya encaminado a una enfermedad. Más bien el medicamento, y todos van a tener un mecanismo de acción, y por eso los podemos usar en diferentes enfermedades. Entonces se les da el tratamiento farmacológico, por lo regular, y en cierto grupo de pacientes en algún momento se tienen que empezar tratamientos hormonales para poder tratar las deficiencias que ellas presentan. Y ya con todo esto nosotros tenemos que empezar a ver cambios, y ya en algún momento cuando la paciente a lo mejor acude porque nada más quiere tratar lo del quiste y regular sus ciclos menstruales, pues ya. En otras pacientes que dicen, bueno, aparte de regularme menstrualmente, quiero ya tener un bebé, pues entonces ya se les dan otro tipo de tratamientos que van más enfocados a la fertilidad para que nosotros podamos lograr el bebé en la paciente. Wow, Doc, y una suposición, ¿cuál es la edad más joven que puede presentar estos síntomas? Si nosotros estamos hablando que un ciclo menstrual tiene que empezar entre los 10 y los 11 años de edad, ya más o menos para el año de edad la paciente tiene que empezar a tener su ciclo menstrual regular. Si la paciente ya tiene entre 13 y 14 y por alguna causa va a consulta y nos refiere que tiene ciclos menstruales irregulares, podemos empezar a tomar estudios desde esa edad. Por eso les decía que tenemos que ver qué paciente es, la edad y si es candidata a la toma del ultrasonido, porque hay un ultrasonido que se hace por fuera, que es el pélvico, y hay otro ultrasonido que ya es invasivo y que se llama endovaginal. Wow, gracias, Doc. Doc, ¿y qué es una a ver, lo escribí. Endometriosis? Sí, bueno, eso ya es otra patología ginecológica. Ahorita okay. Ya en relación a lo del ovario poliquístico, pues no sé si alguien tenga alguna duda para poder aclararlo y si no pasar al otro tema. Martita. Sí, 2, 3 ocasiones escuché que puede ser exclusiva de personas con sobrepeso, pero también puede haber sus excepciones, ¿no? Sí, no puede ser solamente el sobrepeso porque uno de los factores es el genético. Entonces, si alguien que está en un peso saludable y que a lo mejor no tiene ninguno de los problemas que comenté como el hirsutismo o incluso la resistencia a la insulina, pero genéticamente tiene el factor, puede llegar a presentarlo. Y también podría ser que cuando se llega a presentar el quiste hemorrágico puede ser confundible con una situación apendicular. Sí, cuando es del lado derecho, sobre todo porque el apéndice está del lado derecho y los síntomas casi son los mismos. La paciente va a referir un dolor intenso. Hay una posición que se llama posición en gatillo, en donde el paciente se dobla para que de cierta manera eso aminore un poco el dolor, y cursa prácticamente con los mismos síntomas. El dolor severo, esa posición puede llegar a presentar fiebre, pero para eso siempre es importante hacer una buena historia clínica al paciente para que nosotros vayamos detectando hacia qué va encaminado el padecimiento que tiene. Doctora, y en un momento dado, sé que no sería tan fácil porque el dolor que da para un quiste hemorrágico es algo muy fuerte, pero que pudiera dejarse un tanto en desidia. ¿Qué complicaciones podría haber por esta situación? Si la paciente hace caso omiso al dolor que está presentando y se toma algún analgésico que como por milagro le llegara a funcionar, el problema va a seguir ahí y entonces el quiste va a seguir creciendo tanto que llegue a reventar y entonces ya a causar como que haya líquido, que sería la sangre, en una parte en donde no debería de haberlo, y entonces empieza a irritar y a inflamar mucho toda esa zona, y en algún momento, pues si ya tenía algún componente infeccioso, pudiera provocar como una infección generalizada que se llama septicemia. Entonces siempre es muy importante que cualquier tipo de dolor que tengamos, porque aparte es un dolor que no es como un dolor de vía urinaria, que a veces, y creo que todos hemos estado expuestos a un tipo de dolor así, y se controla y se tolera, pero ya este tipo de dolor en relación a los pacientes que a mí me ha tocado ver, no quieren que ni les toque. Cuando yo los voy a revisar y les digo, mira, te tengo que tocar, te tengo que revisar,
lo voy a hacer muy quedito para no lastimarte. Con el simple hecho de poner mi mano ya es como, no me duele, me duele. Entonces es un dolor bastante severo que sí deben de hacerle caso, porque si no pudieran llegar a perder hasta no solamente el ovario de esa zona, sino más estructuras femeninas que obviamente están ahí con una función y que deben de estar hasta que cumplan todos sus ciclos. Wow, qué importante es este tema. No sé si estén de acuerdo conmigo, Elsa, Marta, en nuestra época esto se daba, pero era un tema tabú que no podíamos hablarlo. Y ya yo tengo amistades, tengo familias femeninas que ya sabíamos que le quitaban la matriz, que tenía que tener tratamientos medio invasivos. Entonces yo creo que chicas, mamás hoy en día, por favor, chequen a sus hijas, que ellas sepan detectar las características que nos está diciendo la doctora, porque aparentemente serían temas como, sí, no, y lo dejo, no sé, me aguanto el dolor y prosigue mi vida. No, son temas muy importantes y delicados para la salud femenina. No sé si se han fijado que en estos tiempos las chicas se quejan mucho de dolor a la hora de la menstruación. Ahí, doctora, es porque la alimentación, ¿qué influye ahí? Porque todavía no llegamos ni siquiera a un ovario poliquístico, pero yo veo que muchas chicas se quejan tanto que hay gente, conocía a una muchacha que se desmayaba del dolor. Va a ser multifactorial. El dolor que vamos a presentar, como lo comenté hace un momento, debe de ser prácticamente tolerable. Por ejemplo, los medicamentos que usamos dentro de este grupo de dolores no es el mismo medicamento que tú vas a usar si te duele, por ejemplo, un dolor muscular o un dolor articular, a lo que uses para desinflamar una víscera. Hay muchos medicamentos que nos sirven específicamente para desinflamar vísceras, como cuando nos duele el estómago, el intestino o la vía urinaria. Entonces, si usamos un fármaco de este grupo, pues la paciente lo va a tolerar, va a continuar a sus actividades. A lo mejor durante los días de ese ciclo menstrual vamos a evitar alimentos que tengan grasa, que irriten un poquito más o que lleguen a inflamar. Pero si ya el dolor de plano es muy severo, interfiere con mi calidad de vida, es más, no puedo hacer actividades, tengo ausentismo escolar, ausentismo laboral, ya hay que empezar a tomarlo en cuenta, porque aparte del ovario poliquístico pudiera tratarse de lo que vamos a comentar ahorita, que sería una endometriosis, o pacientes ya de una edad un poquito más avanzada pudiera llegar hasta ser un mioma. Ok, adelante, Martita. Tenemos aquí un comentario. Bueno, aprovecho, mandamos saludos a Anita Cureño, a Verónica Torres Díaz, la porra presente, a Elvia Romero, igualmente manda saludos a la doctora, y Julia Hernández nos comenta, dice: hola, buenas tardes, a mí me hicieron una histerectomía hace 8 años por miomatosis uterina, fue debido a que no lo atendí a tiempo, no he tenido molestias más que temas en la orina, no sé si deba hacerme algún chequeo ginecológico. No tengo muy claro cuáles son los cambios hormonales que eso conlleva. La matriz me la retiraron a los 38 años. El hecho de que le hayan retirado la matriz, que es el útero, no tiene ya ahorita mucho que ver con la cuestión de la vía urinaria. Entonces sería importante pues que vaya a una valoración médica para ver por qué tiene problemas urinarios, porque ahí puede tratarse desde una infección baja, que puede ser en la vejiga, hasta una infección alta a nivel del riñón. Y cuando ya hay una bacteria específicamente en la vía urinaria, puede dar infecciones repetitivas a pesar de usar tratamiento. Por eso es importante mandar a hacer un ultrasonido renal y tomar un urocultivo para ver pues a qué se está enfrentando la paciente. Y en relación al tratamiento hormonal, en relación al retiro del útero,
pues en algunas ocasiones a las pacientes se les deja terapias suplementarias que van a tener más o menos la misma actividad que llegaron a tener los andrógenos, los estrógenos dentro de nuestro ciclo menstrual. Y pues si a la paciente no le dieron ningún tipo de tratamiento, pero ella no manifestó sintomatología, no hay problema. La sintomatología que puede llegar a presentar pues es como una menopausia temprana, que son todos estos síntomas en relación a cambios del estado del ánimo, bochornos, estar muy cansada, falta de energía, dolor en general, episodios de ansiedad, sensibilidad en la piel, caída del cabello, uñas quebradizas, pero para eso igual hay que acudir a una consulta, revisamos a la paciente y en base a los síntomas que ella refiera, pues se le puede dejar algún suplemento que por lo regular son terapias naturales. Ya si en algún momento, por ejemplo, a la paciente, a alguien que se le tenga que retirar de manera muy, muy temprana, pues entonces se puede valorar el caso y ver si se le deja una terapia hormonal sustitutiva, para que con eso nosotros estemos como regulando las hormonas que la paciente debería de tener, pero que por el retiro de la matriz ya no van a estar funcionando bien. ¿Qué de cosas conocemos con todo el cuidado y principalmente la prevención en nosotras mujercitas? Sí, ¿No, Chivis? Sí, mira, yo iba a decir, es una belleza ser mujer. Uy, sí. Porque ser mujer es algo extraordinario, es una bendición de Dios, pero debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de estar alertas, debemos de estar atentas, porque ahorita lo escuchamos así como de golpe y decimos, wow, cuántas cosas tengo que cuidar. No, conforme vamos conociéndonos, vamos checando y no dejamos de ir con un doctor que vea las características, que nos diga, ok, ya tu foco está en rojo, ya no es ámbar, ya es rojo, pero todo se puede tratar a tiempo, ¿verdad, doctora? Entonces, ahora sí me brinca la palabrita endometriosis, la acaba de comentar. Es otra situación, es otra situación que las mujeres debemos de checar. ¿Qué es eso, Doc? Sí, exactamente. Ahora, va a ser el útero. Y entonces el útero, en la parte, va a estar, es un órgano que es sólido por fuera, pero por dentro está hueco, porque prácticamente, pues si llega a haber algún embarazo, pues ahí se va a implantar el bebé. Entonces, por dentro, en toda la parte como parte interna del útero, va a crecer cada mes un tejido que se llama endometrio. Y ese endometrio va a ir regulado pues por el ciclo hormonal. Y es ahí en donde nosotros vamos a empezar otra vez a ver nuestro ciclo menstrual normal. Del día 0 hasta el día 7 vamos a considerar lo que es el día del sangrado. Del día 7 hasta el día 14 es el tiempo en el que el endometrio, después de que ya se salió todo ese tejido, va a volver a empezar a crecer. Y más o menos del día 14 hasta el día 16 son los días en donde va a ser más fértil, porque la cantidad de endometrio que se formó ya está bien implantado ahí a nivel uterino para que se preparó pues para una fecundación, para tener un bebé. O sea, esa es la función del endometrio, ser como una casita para que el bebé, el esperma pueda llegar, pueda fecundar a nuestra célula y tengamos a un bebé. Si no se da una fecundación, entonces el endometrio pues se va y es ahí en donde viene el ciclo menstrual. Ese sangrado que vemos nosotras cada mes es la sangre del endometrio, que fue la casita que se formó, pero que como no lo ocupamos pues se tiene que desechar. Y cada mes la casita se va preparando para que tengamos una fecundación, un bebé. Cuando ese endometrio solamente tiene que crecer en la parte interna del útero, porque pues al final es ahí en donde se va a llevar a cabo el embarazo. Cuando al endometrio, por alguna causa que puede ser genética, causas relacionadas con el medio ambiente, o que ahora está de moda todos los disruptores endocrinos, ese endometrio va a crecer en otras áreas donde no debería de estar. Puede crecer afuera del útero, puede crecer en las trompas, puede llegar a crecer también en los ovarios o en una parte específicamente de las trompas que se llama fimbrias. Entonces, ese tejido
pues no debería de estar ahí, porque al final ahí no se va a llevar a cabo una implantación. Por lo tanto, es un tejido que duele y cada mes que hay un sangrado, ese tejido se va a estar forme y puede llegar a doler mucho. Entonces, endometriosis quiere decir crecimiento de tejido endometrial en una parte del órgano reproductor femenino en donde no debería de estar. Y ahí la característica pues es generar sangrados muy dolorosos, que incluso es infradiagnosticado, porque a mí me ha tocado que pacientes vienen a la consulta pues porque tienen ciclos menstruales dolorosos y pues se topan con médicos que les dicen que es normal, que el dolor va a estar ahí, que se aguante, que haga esto, que haga el otro, cuando en realidad nuestra tarea debería de primero ser ver si ese dolor solamente es menstrual o ya está llevando a cabo otra patología de base que puede ser una endometriosis. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Sí, viene a trascender de manera totalmente grande, tan diferente. Sí, es un gran privilegio ser mujeres porque podemos tener la vida y sentirla de otro ser humano en el vientre. Pero todo esto necesitamos nosotros no dejar de estarnos checando y de tener conocimiento. Y a lo mejor no te vas a aprender los nombres, no te vas a aprender todo lo que estamos hablando. Pero sí es importante que por lo menos tengas una noción de qué es lo que está pasando, porque hay síntomas, doctora, relacionados con la endometriosis. Ajá. Los síntomas aquí, el síntoma puntual siempre va a ser que tiene un sangrado muy doloroso, que ya cuando se va a acercar su ciclo menstrual empieza a tener, o incluso días antes con un síndrome premenstrual, dolor en la parte pélvica baja, dolor hacia la zona lumbar. Ese mismo dolor se puede irradiar hacia las piernas. Hay pacientes que refieren dolor en las rodillas. Y como durante este proceso se va a soltar algo que se llama reactantes proinflamatorios, específicamente unas sustancias que se llaman prostaglandinas, van a causar una inflamación en general. Entonces hay muchas pacientes que llegan a referir dolor articular como un síntoma puntual de esta parte. Por la cuestión de un sangrado que es abundante y que es doloroso, las puede llevar a datos de anemia. Y los síntomas de la anemia es tener mucho cansancio, falta de energía, sentir que el corazón les late muy rápido, en algún momento llegar a tener sangrado también a nivel nasal por la fragilidad que llevan los vasos sanguíneos y también pudieran llegar a presentar infecciones urinarias de repetición, porque por donde están las trompas, en la parte posterior va a haber una estructura que se llama uréter, que va a permitir el paso de la orina. Y se supone que el endometrio nada más va a crecer en órganos sexuales femeninos. Pero si yo tengo inflamada una estructura, puede inflamar de manera secundaria a ese uréter y de esta manera provocar infecciones urinarias de repetición. Entonces, por eso es importante detallar lo más que podamos los síntomas que llegue a presentar la paciente para que vayamos viendo de qué patología se trata. Wow. Doc, y en toda esta situación que nos está platicando, ¿cuál sería el tratamiento? No sé, yo creo que hay diferentes niveles en esta situación, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles serían los tratamientos, Doc? Siempre los tratamientos van a ir encaminados a mejorar la calidad de vida de la paciente y pues para eso siempre les he dicho que es muy importante instaurar el ejercicio como un hábito que todos deberíamos de tener. Cuando una persona hace ejercicio, va a liberar algo que se llaman endorfinas y eso de manera natural nos va a dar como una sensación de satisfacción y eso nos puede llevar a que los procesos de inflamación disminuyan. Entonces es empezar a hacer una actividad deportiva. Lo siguiente igual, llevar una dieta balanceada, sobre todo en esos días pues una dieta blanda, en donde la paciente evite los alimentos fritos, capeados, empanizados, que aumente el consumo de agua y entonces ya cuando nosotros mandemos a tomar el estudio y podamos ver el grado de endometriosis que tengamos, empezar a usar un tratamiento farmacológico que va desde los medicamentos que comenté que empiezan a desinflamar las vísceras, también se pueden llevar a cabo unos medicamentos hormonales
para estar regulando la cantidad de estrógenos y algo que se llaman progestágenos, que son los que nos van a dar como la señal para que venga el ciclo menstrual, o sea, como regularlos para que el endometrio ya no siga creciendo. Y en algún momento, pues si todo eso nos falla, valorar un procedimiento quirúrgico en donde se entra y es como si limpiáramos todo ese tejido que no debería de estar presente ahí y se retira para que entonces esto nos lleve a que la paciente esté lo más controlada en relación al dolor, porque teniendo un tejido en otra parte que no debe de estar, se retira completamente y entonces ya con eso nada más tenemos que estarnos asegurando que el endometrio nada más esté creciendo a nivel interno del útero. Wow, entonces, me corrige Doc si no entendí bien. Entonces, entiendo que esta situación de la endometría, no debemos decir hasta con cierto orgullo a veces, ay, es que yo no sangro 3, 4, 5, 6 meses. No, eso está mal. Lo ideal. Entendí que hay tratamientos para regularizar estos ciclos menstruales. No tenemos por qué dejar de menstruar 2, 3, 4 meses, no, para nada. No es de que, ay, qué padre, no gasto, no esto, no aquello, no batallo. No, aguas, cuídate, porque ese es un signo de alarma. Alerta. De alerta. Ajá. Para que vayas al doctor y te cheques, porque no es normal, porque estos mismos periodos de no sangrado te pueden acarrear problemas mayores. Y hoy la medicina está tan avanzada que ¿para qué sufres? O sea, lo único que tenemos es ser responsables con nosotras mismas. Así es. Claro. Que iba a comentar, Doc. Que sí, que siempre es muy importante que, por ejemplo, si nosotros tenemos un adolescente en casa, pues que instalen ahora, ya hay muchísimas aplicaciones que hacen seguimiento de nuestro ciclo menstrual y entonces ahí vamos apuntando fecha de última regla, qué día empecé, qué día terminé, qué cantidad de sangrado llegué a tener, incluso si hubo como algunos síntomas agregados. Y ahora ya con la inteligencia artificial, la aplicación te saca hasta un resumen de este sangrado fue de tantos días, el mes pasado tuviste tantos días. Y entonces nosotros ahí nos vamos dando cuenta de si nuestro sangrado está normal o no. Y recuerden que una vez que empieza el ciclo menstrual, pueden llegar a pasar de la primer menstruación, que es la menarca, de 3 hasta 6 meses o incluso todavía hasta 1 año para que el ciclo menstrual se regule, pero ya después de ese año el ciclo menstrual debe de estar bien regulado. Porque cuando no es así, pues son niñas, ¿no? Son adolescentes y la mamá va a decir, pues ¿para qué quiero que tenga un bebé? Pero no, o sea, el ciclo menstrual, sí, esa es su función, el que ya somos fértiles, pero es algo que debemos de estar teniendo continuamente, porque si no está indicando que hay un problema de base que podemos llegar a tratar de manera mucho más oportuna, a que ese problema siga avanzando y en algún momento hasta pudiéramos llegar a tener un cáncer de endometrio por no tratarlo de manera correcta. ¡Wow! ¡Qué profundo es esto! Sí. No, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde? Ajá. ¿Hasta dónde podemos llegar? Todo por no estar al pendiente de cuidarnos. Yo aquí les quiero lanzar una sugerencia a los varones. ¿Ven, varones, todo lo que tenemos que hacer las mujeres? Bueno, pues usted, su cuidado, su prevención todavía es más fácil que la de las mujeres. Entonces, no se deje de atender, y apoye a su esposa. Si es papá, apoye a sus hijas a que ellas estén en tratamiento o se estén haciendo los checados pertinentes para poder llegar a situaciones de prevención y no ya de un problema donde ya hay que solucionar y hay que quitar matriz, hay que quitar ovarios y hay consecuencias, ¿no, doctora? Cuando se nos quita la matriz antes o los ovarios. Sí, porque te está llevando a una etapa de menopausia temprana y pues si hay pacientes que refieren que estar en la menopausia no es nada agradable, que a lo mejor todavía la pudimos llegar a detener unos años más, imagínense cursar la etapa de la menopausia a una temprana edad. Yo he tenido en consulta pacientes que son jóvenes, son entre unos 33, 35 años
y ya están teniendo problemas de este tipo, pues todo secundario a un descuido que en algún momento tuvimos y que pudimos llegar a prevenir. Hay muchísimos síntomas de la menopausia que en algún momento ya comentamos. Y entonces, pues imagínense ser una paciente joven y estar en un lugar en donde a lo mejor ahorita por la temporada de invierno hace mucho frío y pues que nosotros saquemos nuestro abanico, pues aparte de, supongo de que es un poco incómodo, pues sí llega a afectar mucho la salud a nivel emocional. Entonces, entre más preventivos seamos nosotros, va a ser mejor. Y qué mejor ahorita que hacer uso de la tecnología que tenemos a la mano. Y cuando yo tengo pacientitas y van a la consulta y todo, que obviamente todos los menores de edad entran con sus papás, cuando yo ya detecto la edad que tienen, pues siempre pregunto, ¿ya tuviste tu primer ciclo menstrual? O a ver, mamá, ¿ya le platicó qué es el ciclo menstrual? Para yo poder preguntarle a ella. Hay pacientes que sí, hay pacientes que no, que todavía por muchas cosas, incluso cuestiones sociales, llegan a tapar todavía el tema. O la mamá dice, no, pues no tiene ciclos regulares, pero pues yo creo que eso es normal, ¿no? Entonces sí, a pesar de que tenemos información al alcance de nuestra mano, verificar que sea una información correcta, porque ahora yo ya me he topado de los últimos días que he estado en TikTok, que hay mucha gente que plagia una carrera que no le corresponde. Ya hay, ahorita hay alguien muy, muy famoso ahí que era sobrecargo, y ahora ya está tomando el lugar de un médico estético. Imagínense, yo soy médico cirujano, médico general, cirujano y partero. Si yo quiero, puedo hacer mi examen para la especialidad de medicina estética y pues estar certificada en eso, pero no cualquiera puede llegar y puede decir, te voy a picar la cara para que te veas bien. Entonces debemos de tener mucho cuidado sobre quién estamos dejando nuestra salud, porque cuando nosotros hacemos un juramento hipocrático va encaminado siempre al beneficio del paciente. Entonces, siempre yo les digo, métanse a Búho Legal ahí en Google y pónganle cédulas y busquen la cédula de la persona que los está atendiendo para que ustedes verifiquen que la información es correcta. Todo eso es muy importante porque hay médicos que ya no se actualizan, que dejan pasar información, que están dándole información a pacientes que no es correcta. Incluso apenas hace unos días me tocó un bebé con alimentación mixta. Este bebé se tenía que empezar a alimentar desde los 5 meses. Obviamente el bebé ya tenía mucha hambre porque la fórmula ya no le servía. Y pues la mamá lo dejó pasar hasta que lo llevó a consulta y el bebé está presentando peso bajo y demás. Entonces es muy importante siempre también asegurarnos de quién nos ve, que sea alguien que esté actualizado. Sí, sobre todo yo llego con la doctora con un tratamiento cavernícola, sí. Pero bueno, y fui con un especialista, me dijo, no, esto ya no se usa y me dio un tratamiento adecuado. Y yo quiero decirle que este cuidado que necesitamos tener, por ejemplo, doctora, yo me hacen la salpingo muy pequeña. Recuerdo que duré 10 días hospitalizada porque los doctores no querían hacer esa salpingo. Y bueno, me la hacen. Yo ya tenía los hijos que quería tener, pero el corte fue diagonal. Y en ese corte diagonal, pues empezó a secar la matriz. Cuando me tienen que quitar la matriz, presento situaciones de sangrado muy abundante. Es más, yo estaba en otro estado, en otro país, y me dicen, ¿usted no puede viajar en avión? ¿Cómo? O sea, y en otro país, pues te sale carísimo. Firmo un documento para viajar a México, para que me atiendan, y me dijeron muy claro, usted va a empezar a tener resequedad en la piel porque vamos a quitar la matriz y todavía mandan a observar la matriz, a ver si la matriz no tenía cáncer. Y hago esta referencia porque quiero que nos explique qué son los miomas. ¿Me permite interrumpir antes de que nos diga qué son los miomas? Yo quiero retomar la situación de los papás que comentaban hace rato. Es triste ver papás, los varones que llegan a la escuela y que nos dicen a los docentes, a los orientadores,
es que esta chamaca se hace tonta, dice que le duele. Hay tantas muchachas que van, vienen, hasta juegan cuando están menstruando y esta hasta me desmaya. Yo digo que es flojera. Entonces yo creo que desde ahí, doctora, necesitamos conocimiento, cultura, investigación, información para sensibilizarnos más, tanto mamás como papás, sobre todo papás. Chequen a sus princesas, chequen a sus hijas, no es broma, no se están haciendo patos, un desvanecimiento, ya se toma en cuenta. Sí. Un dolor muy fuerte de que papá es que no me puedo levantar, papá es que no puedo, ¿no? Y los papás muchas veces creen que las chicas están haciendo teatro para no presentarse a la escuela. Entonces, como se dice en la mesa, sobre todo la doctora, una consulta, un estudio para determinar exactamente cómo está tu chica, porque la chica puede estar presentando ya principios de algo más difícil. Sí, incluso hay papás, o bueno, mamás, ¿no? Sobre todo pero ya le di ibuprofeno, ya le di un paracetamol, y pues no se trata de automedicar, porque ese grupo de analgésicos sí nos puede servir, pero hay otros que son mucho más específicos, y sobre todo pues el creer la parte de nuestros hijos, ¿no? Nosotros en algún momento tenemos hijos, los vamos educando, y creo que el cimentar la parte de confianza siempre va a ser importante. Y entonces, pues, si yo le digo a la niña, te estás inventando todo esto, pues al rato si le llegara a pasar algo más grave, no me va a querer contar. Entonces, bueno, ya se acerca, me dice, o veo que no quiere ir a la escuela, ¿sabes qué? Vamos a ir a una consulta, hay que ver cómo estás. A lo mejor yo no sé bien qué es el ciclo menstrual, a mí no me dolió, o a mí me dolía pero se me quitaba, o a mí me dolía pero pues como ya era mamá sí o sí tenía que hacer cosas. Entonces pueden ser muy multifactoriales todas las causas, pero sí es muy muy importante ponerle atención, y si en algún momento ustedes dicen no, me está engañando, pues entonces acercarse a una consulta, que platiquemos bien toda una historia clínica muy detallada en relación al ciclo menstrual, e incluso se les pueden dar algún suplemento que pudiéramos llegar a usar para desinflamar, que hay uno que nos funciona bastante bien, que es cúrcuma. Ah, sí, pero no nos dé ideas, doctor, que vayamos al doctor. Porque hay que ir al doctor, sí. Perdón, sí, habías preguntado. Ajá, sobre los miomas, uterinos. Es tiempo de hablar de esto porque creo que a veces como lluvia llega, ¿no, doctora? Sí. Muchas mujeres con miomas uterinos, por favor, atiéndanse, chicas. Ahora sí, vamos a entrar con esta situación de los miomas. Ok, entonces las primeras dos patologías que hablamos, que fueron los quistes y la endometriosis, puede presentarse prácticamente desde adolescentes y en cualquier etapa de la vida, sobre todo en mujeres que son fértiles. Son patologías que por lo regular se presentan antes de los 35 años de edad. Y los miomas ya es una patología que va a presentarse en mujeres de un poquito más edad, después de los 36, la edad promedio más o menos son los 40. Ahora vamos a tener que otra vez es el útero. El útero debe de tener forma como de una perita que está de manera invertida y debe de ser liso. En algún momento, principalmente también por factores genéticos, van a crecer como pequeños tumorcitos, como pequeñas masas que están ahí en donde no deberían de estarlo. Entonces aquí voy a tener el útero y aquí una bolita, aquí otra bolita, aquí otra. Pueden crecer en diferentes partes, hay de 3 tipos. Cuando a este mioma se le ocurre empezar a crecer, otra vez voy a tener ciclos menstruales irregulares, que por lo regular ahora van a ser ciclos menstruales muy, muy abundantes y que también va a ser dolorosos, porque imagínense que del útero esté normal a que empiece a crecer una masita tumoral que por lo regular tienen un origen benigno, pues esa masita necesita vasos sanguíneos para sobrevivir. Entonces, cuando empiece a aumentar de tamaño, aparte de que sangra el útero por medio del endometrio, ahora van a sangrar porque esos vasitos sanguíneos están muy, muy inflamados. O pueden llegar a chocar uno con otro y se van a llegar a
empezar a como que a rozar, y eso puede llegar a estar inflamadas, a tener mucho dolor y a que también lleguen a crecer de manera inespecífica. Entonces es muy importante que vigilemos estos miomas, porque si una paciente a mí me dice entre los 35, 40 años de edad más o menos, ay, es que yo estaba todo bien, mi ciclo iba normal, pero pues ahora ya he detectado que es muy abundante, que es muy doloroso, inmediatamente mandar a tomarles un ultrasonido, de preferencia ya endovaginal, si se puede, obviamente, según las características de cada paciente. Se le manda a tomar el estudio y ahí nos van a decir qué tipos de miomas tiene, cuántos tiene y qué tamaño van a estar presentando. Wow. Doc, ¿y por qué aparecen estos miomas uterinos y cuál sería la edad en las que aparecen de manera más regular en las mujeres? Ok, los miomas pueden llegar a presentarse principalmente por factores genéticos, es decir, si mamá, si mi abuela, si mi bisabuela lo tuvieron, va a ser más factible que yo los llegue a presentar. También puede presentarse por problemas ambientales, estar sobre todo países tercermundistas, lo llegamos a presentar de manera más específica por la contaminación en la que estamos expuestos y porque no tenemos como tan a la mano el llevar una dieta más saludable y balanceada. También puede llegarse a presentar por factores propios, es decir, pacientes que llegan a tener antecedentes de tabaco, de alcohol, de no dormir bien, pueden llegar a presentarlo, al igual que el sobrepeso. Entonces, esos serían los 3 factores principales en los cuales una paciente puede estar expuesta. Wow. ¿Y la edad, Doc? La edad aproximada más o menos va a ser después de los 35 años de edad y ya una más aproximada en los 40. De todos modos, muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, muy jóvenes. Imagínate, no hay preguntas, Martita, de nuestro público. No. Se la están perdiendo, chicas? Solamente comentarios. Bueno, Yareli Jiménez Julián manda saludos, buenas tardes, muy buen tema. Y a la doctora altamente recomendable. Ella nos está viendo desde Guanajuato. Bien, pues, Doc. Julia Hernández nos hace el comentario, dice, yo conozco esa página de Facebook de Búho Legal y tiene información muy interesante y retroalimentativa. Muy bien, pues vamos a ver cómo es ese diagnóstico de los miomas uterinos, doctor. Ok, el diagnóstico lo vamos a presentar porque entonces la paciente empieza a ver irregularidades en su ciclo menstrual y como más o menos la edad aproximada va a ser en la cual se empieza a quitar el ciclo, es decir, ya empezar con una premenopausia, la paciente a veces llega como a confundirlo. Y porque este mioma puede llegar a tener sangrados irregulares, que a lo mejor un mes sí y otro mes no. Entonces recuerden que lo que pasa en la premenopausia, pues es que precisamente vamos a tener cambios en ese ciclo. Esa es la única etapa en la que médicamente nosotros podemos decir que los ciclos menstruales van a ser irregulares en la premenopausia, porque van a tener ciclos muy, muy espaciados ya, que pueden ser desde 3 meses hasta 6 meses, y cuando ya se cumple el año como tal, pues ya no presentar ningún ciclo, y ahí sí ya podemos decir la paciente está en menopausia. Entonces, como este problema va a aparecer más o menos a la edad aproximada, pudiera llegarse a confundir, pero aquí la característica pues es que la paciente refiere un sangrado menstrual que es muy abundante, que a lo mejor ya ni siquiera está respetando las fechas del ciclo menstrual, que tiene que ser cada 28 días. Hay pacientes que dicen, es que tuve mi ciclo menstrual y 10, 15 días después le estoy volviendo a presentar. Por la misma cuestión de una pérdida de sangre excesiva, son pacientes cansadas, con falta de energía, dolor de cabeza, se empiezan a formar ojeras, empiezan a tener la frecuencia cardíaca alta. Y entonces se acercan a consulta, detallamos la historia clínica, se les toma su estudio, que otra vez es el ultrasonido, y por medio de eso ya nosotros podemos ver si se está presentando los miomas para poderle dar un diagnóstico y el tratamiento adecuado, que deben de tener presente que el tratamiento aquí puede llegar a ser de 2 tipos. Oiga, Doc, ¿este tipo de miomas puede dificultar el embarazo?
sí pudiera llegar, de hecho cuando se diagnostican a una temprana edad, porque esta cuestión de que se presente entre los 35 o 40 años de edad, pues no va a ser una regla. De hecho, hay pacientes que por genética llegan a presentarlos y entonces a temprana edad vemos esas características. Un sangrado menstrual que es doloroso, que es abundante, que no respeta los 28 días y entonces por medio de eso nosotros vamos a poder detallar ya el diagnóstico. Pero hay que tener en cuenta que pueden llegar a ser pacientes que no puedan llegar a tener un bebé. De hecho, un alto porcentaje de pacientes jóvenes que tienen miomas uterinos no puede llegar a tener un bebé. Hay pacientes que si tienen un mioma mínimo que sea, logran tener su embarazo, pero es un embarazo que hay que cuidar mucho para ver que en algún momento el mioma no llegue a obstruir con el crecimiento y el desarrollo fetal. Ok, gracias, Doc. Y en todo esto que nos está platicando, ¿hay algún tratamiento también para esta situación? Sí, para los miomas principalmente se usa un tratamiento hormonal. Es un método invasivo en donde se aplica el DIU intrauterino y por lo regular es el DIU que va cargado de hormonas, porque otra vez volvemos a lo mismo, la situación hormonal y el tratamiento hormonal es lo que va a regular prácticamente este desequilibrio que se encuentra en estas pacientes. Cuando el tratamiento hormonal no da buenos resultados o de todos modos se sigue presentando la persistencia de los sangrados, pues entonces ya el tratamiento va a ser meramente quirúrgico. Wow. Pero también tener en consideración que dependiendo de la cantidad y el tamaño de los miomas puede ser desde el retiro solamente de ellos hasta la extracción completa del útero. Wow, sí, esto es de delicado. mucho seguimiento, es muy delicado. A Doc, veces, perdón, sí, Chivis, sí. a veces no, dicen, tienes un tumor y el tumor sale llorando. Pero eso ya es una bendición. Sí. Especifique, a los 9 meses sale llorando. A los 9 meses sale ok. llorando, Sí. pero aquí no, es otra cosa. Sí. Adelante, Sí, Chivis. yo iba a preguntar, Doc, yo la veo muy apasionada, y es una pregunta personal, Doc? Yo la veo muy apasionada en sus consultas, porque ha manejado muchos temas aquí en la mesa. Mi pregunta sería, ¿por qué no estudió ginecología? Bueno, ¿por qué no estudió para ¿Es mujer partera? específica? No, es partera, sí, pero yo la veo en un consultorio ginecológico, ¿se dice así? Sí. En un consultorio ginecológico. No hice una especialidad porque en México las carreras a nivel del sector salud son muy pesadas y prácticamente por cuestiones de salud emocional no la hice. Cuando yo estaba cursando el internado, me enfrenté, cuando yo tenía como unos 12, 11 años, me caí haciendo actividad física, porque la verdad siempre he sido muy dedicada en el estudio. Y pues yo nunca llevé una materia reprobatoria ni nada y pues tampoco me voy a echar mis flores, pero pues siempre fui de buen promedio y de diplomas. Entonces cuando yo iba en la secundaria hice un ejercicio en actividad física, me caí, me lastimé y me tuvieron que operar. Y a mis papás les dijeron que a la larga iba a llegar algunas complicaciones de la cirugía. Y esas complicaciones las presenté cuando yo estaba en el internado y a mí me dolían mucho mis rodillas y mi cadera. En ese tiempo a mí se me pudo hacer una infiltración, tanto de las rodillas como de la cadera, pero el hecho de estar en un hospital implica muchas cosas. En México se tienen que hacer guardias prácticamente cada 3 días y esas guardias pueden llegar a durar más de 48 horas. Uf. Si por alguna causa no sabes algo que el doctor como que tienes de base te está preguntando, es una causa para dejarte guardado. Si el doctor está enojado y se quiere desquitar con alguien, se desquita con el interno y te deja guardado. Entonces, yo la verdad me llegué a enfrentar, hice mi internado en el hospital de Ecatepec de las Américas, a pesar de que es un hospital chiquito, es de muchísima demanda. En algún momento ahí llegué a cursar pediatría, y la primera vez que yo cursé pediatría me dijeron, te toca reanimar bebés. Y para mí reanimar es dar RCP, que es reanimación cardiopulmonar. A mí nadie me explicó qué era reanimar un bebé. Entonces tuve que ir y le dije a la enfermera, es que no sé reanimar un bebé. Y me dijo, ¿cómo no sabes reanimar un bebé si tú eres el médico de guardia?
Y le dije, no sé de qué se trata, en la carrera jamás me lo enseñaron. Vino un pediatra que es muy amigable, me dijo, no te preocupes, vas a hacer esto, esto y lo otro, yo atiendo los primeros contigo y después tú le sigues. Si no hubiera sido por ese doctor, yo no hubiera sabido qué hacer, e imagínense, es tener en las manos la vida de un bebé que apenas acaba de nacer. Y entonces me topé con muchos doctores que llevan una mala práctica clínica, que son groseros, que te tratan mal. Me ofendieron muchísimo y entonces la verdad a mí no me quedaron ganas de hacer una especialidad porque el internado dura 1 año y entonces ni siquiera terminé el internado ahí por muchos problemas que hubo en relación a mi salud porque de repente pues no podía caminar y demás. Entonces hice otro medio año en un hospital privado y entonces yo ya me encontré en donde, pues aquí les pagan y todo eso, los doctores muy buenos, aprendí muchísima clínica, aprendí mucho diagnóstico, mucha práctica, pero los doctores totalmente con una actitud diferente. Entonces, yo llegué a valorar mi salud emocional y yo dije, yo no me voy a poder enfrentar a esto 4 años de mi vida. Y entonces yo decidí no estudiar una especialidad, precisamente por el sistema de salud tan feo que hay en México. Actualmente me han llegado muchas publicaciones de que en muchos otros lugares se puede llevar a cabo una residencia, pero sin este maltrato que hay. En algún momento pueden ver en redes sociales, hay médicos que hasta el hacer el servicio social llegan a desaparecerlos, y entonces es una situación que en México debería de tomarse en cuenta. Pero por eso yo no hice eso. Lo que yo hice, terminando mi servicio social, o junto con el servicio, es empezar a tomar diplomados. Entonces yo he tomado muchos diplomados de muchas cosas que yo puedo practicar en mi consulta diaria. Y para mí es mucho más fácil trabajar solamente yo, sin que ningún otro doctor esté presionándome o exponiéndome, porque soy muy autodidacta. Entonces, esa parte a mí me ha llevado que los cursos en línea me sean funcionales, pero en ningún momento yo quise eso precisamente por el desgaste emocional tan importante que hay. Okay. Sin embargo, bueno, pues podemos ver que todas las personas que conocen a la doctora, no necesita ella muchas cosas, la misma gente la recomienda por el buen funcionamiento de tratamientos y de todo lo que ella hace como médico cirujano, sí, como partera, como esa medicina que tiene a cargo con los niños, con el niño sano, o sea, ella tiene muchas cosas que darnos y bueno, pues en este momento yo le doy a la doctora su reconocimiento del día de hoy, porque ella tiene que tener cada vez que esté con nosotros, le damos gracias porque ella se sale de su consultorio para venir aquí al programa y poderle compartir a usted cada cosa, cada prevención, qué actitud debemos de tener, qué debemos de conocer para todo eso. Y pues antes de cerrar el programa, sí quisiera, doctora, que de este tema, ¿cuál es su reflexión para nuestro querido público? Que no crean que hay cosas que se pueden pasar como normales y que traten de que siempre sean preventivos. De verdad a mí me encanta dar consulta, a mí me gusta mucho ver pacientes. De hecho, en la mañana me estaba preguntando y decía, si no hubiera estudiado medicina, ¿qué sería? Pero, o sea, no me encuentro en otra área sirviendo y viendo a gente. Entonces yo les diría que sean preventivos. Hay un libro que se llama La salud desigual en México, que habla precisamente que dependiendo de nuestro como estatus económico que lleguemos a tener, vamos a tener accesos a servicios sociales. Pero el problema es que la salud no va a respetar ese estatus social. Entonces, aunque ustedes digan, no tuve hoy dinero, hay lugares en donde les pueden llegar a dar la atención para que ustedes no dejen pasar desapercibido un problema. Y el mismo problema que tenemos ahorita a nivel uterino, que es las patologías que hablamos, lo tenemos con las mujeres a nivel de mama.
Hay muchas pacientes que creen que tener una bolita, que les salió un granito, que les dolió, pero se les quitó, es normal. Y si nosotros llegamos a ser preventivos, pudiéramos llegar a generar que esto sea más funcional. Les voy a contar rápido, apenas en diciembre tuve la oportunidad de ir con mi iglesia a través del grupo de travesías a Chihuahua, y yo fui como parte pues del staff médico. Vi a muchas personas, gracias a Dios, pero también fuimos a la Sierra Tarahumara específicamente. Las personas tienen que caminar hasta 6 horas para llegar al lugar en donde estuvimos dando la atención. Es gente que no tiene a la mano tan fácil un servicio de salud, una medicina, una farmacia. Entonces hay que valorar el hecho de que nosotros estamos aquí y que tenemos a la mano un servicio de salud que puede ser público o privado y que le podamos dar una atención a nuestro cuerpo en lo más que se pueda. Martita, gracias doctora, muchas gracias. Pues básicamente es la prevención. Yo creo que todas las que estamos aquí en la mesa coincidimos en esa situación. A mí lo que me preocupa mucho es la mercadotecnia que se ha desatado últimamente en relación a las toallas sanitarias, que anuncian que mayor absorción, que si te da el bajón, está bien que esté el producto, pero no te quedes ahí con que puedes subsanar esa situación. Siempre es importante el verificar si la cantidad de sangrado que estás teniendo es la normal. Yo nada más te lo dejo ahí. No te quedes con eso. Sí se puede ayudar o solucionar momentáneamente con estos productos y los puedes seguir usando, pero chécate, revísate. Y bueno, con esto damos por terminado, Chivis, nuestro programa Goza la Transformación, y nos vemos el próximo miércoles 5:30 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos. Que tengas bonita tarde. Bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.